El libro que presento es el tercer tomo de una trilogía de la cual el primero es Huesca Urs, el segundo es Huesca Ciudad Fortificada y el tercero es este que corresponde al siglo XIX. De Huesca del siglo XIX se han hecho trabajos bastante buenos, incluso muy buenos, por profesores de la Universidad de Zaragoza, pero faltaba precisamente el tema de la desamortización, fenómeno que fue general a toda España y que también incidió muy directamente, o que incidió más directamente en Huesca. Huesca era una ciudad conventual. Entonces, en Huesca, tal como ya ha recordado Javier, había 17 conventos, incluidos los de religiosas, más en realidad había en el siglo XVII dos más que no estaban directamente relacionados con la universidad, que era el de los antonianos al final de la calle San Lorenzo y el de los benedictinos de Montserrat al principio de la calle Padre Huesca. Ninguno de los dos parece que tuvieron relación directa como nosotros en la universidad. Los benedictinos de Montserrat probablemente se establecieron aquí para conseguir novicios, pero no queda muy claro cuál es la razón un poco exótica de que estuvieran aquí. Bueno, el caso es que eran para una población de 6.000 habitantes, no más. Echen ustedes cuenta de lo pequeño que era Huesca. Si ahora prácticamente nos conocemos todos, entonces se conocerían mucho más. Había 17 conventos. Era muchos conventos, pero era lo que se llevaba. Entonces, no es el hecho de que hubiera solo 18 conventos, de 17 conventos, sino que estos conventos eran muy destacados en la Corona de Aragón, hasta el extremo de que algunos de ellos eran muy relevantes. Eran relevantes por su vinculación a la sectoriana. Y ser relevantes quería decir que estaban bien dotados. Entonces, de eso un poco trata el libro, de intentar sondear en qué es lo que había en estos conventos. La desamortización en Huesca y en el resto de España se hizo como se pudo, y A. Carderera dijo que se había hecho muy regularmente, sin medios. Entonces, también en Huesca no se levantaron inventarios ni actas de lo que había en los conventos. Simplemente se recogieron esas piezas y se llevaron a distintos sitios yendo de aquí para allá. El caso es, y ha sido lo que he intentado yo, intentar recuperar de dónde procedían, cuál fue la trayectoria que siguieron. Y no es fácil porque, precisamente por esto, porque no había ni inventarios ni actas. Ahora sí que se constata que el conjunto, por ejemplo, de obras de arte era el de Huesca muy destacado y numéricamente muy amplio. Entonces se conserva en sitios extraños, no siempre bien cuidados, incluido en algunas parroquias de pueblos, que vas por ahí y dices, ¿qué hace aquí este cuadro? Si la parroquia o la iglesia no tiene casi relevancia. Pues bueno, pueden estar allí. Fueron de aquí para allá y entonces el trabajo fundamental ha sido intentar saber de dónde procedían esos retablos. Si es un San Francisco Javier, naturalmente procedía de los jesuitas. Si era un San Nicolás Tolentino, naturalmente procedía de los agustinos. Buen cuidado tenían entre ellos y no hacer propaganda de la espiritualidad del otro convento. Entonces, es un conjunto destacado, numéricamente muy importante, hasta el extremo de que si estuvieran todos recogidos en un museo, sería un museo de mucha categoría. Probablemente podría competir con la Fundación Ramón Aznar de Zaragoza, no en la calidad de las obras de 5 estrellas que hay en el Ramón Aznar, pero probablemente numéricamente hasta sería superior el número de estas obras que encima o además son relevantes. Entonces, eso se está perdiendo, algunas de ellas están en una condición muy mala
es algo que podría sacar el rendimiento, que incluso tendría que preverse o haberse previsto ya en el plan director de la catedral, que se está redactando ocultamente, al final no sabemos qué es lo que ocurrirá, pero que en el espacio del entorno ahí podía haber un excelente museo, probablemente de segundo rango después del Camões de Andar. Entonces, esa es una de las aportaciones que dejó a la ciudad de Huesca la desamortización. Además, el libro también incluye el tema de las huertas. Eran conventos potentes, se hicieron con un anillo de huertas en torno a Huesca. No siempre ha sido fácil recomponer exactamente la delimitación, pero hay planos que ponen de manifiesto ese anillo y, por lo tanto, ayuda a entender lo que eran estos conventos, cómo vivían y cómo estaba condicionada Huesca. El otro aspecto que he intentado en el libro plasmar ha sido recomponer, en la medida de lo posible, aquellos conventos que han desaparecido por completo y del que no tenemos imágenes. Y el último de los aspectos, que afortunadamente también se conserva en Huesca, es el de las bibliotecas. Estos conventos tenían mucha categoría, eran conventos colegios, estaban vinculados a la universidad, las bibliotecas siempre han sido importantes y estos conventos tenían muy buenas bibliotecas que afortunadamente se recogieron y están principalmente conservadas en la Biblioteca Pública de Huesca. Están allí, quizá merecerían más relevancia, incluso para que los investigadores pudieran tener un más atractivo acceso, pero los expertos dicen que realmente es una biblioteca excepcional, la Biblioteca Histórica de Huesca, procedente formada con las bibliotecas de los colegios. Entonces, básicamente, el libro lo que hace es recoger esos aspectos para, a partir de allí, descubrir, bueno, con respecto a la pintura, lo que no he entrado yo es en estudiar la pintura. La pintura es buena, es incluso muy buena. Hay copias excepcionales, incluso de pintores destacados, como puede ser Rafael Sanzio, como es Caravaggio, como es Correggio, como es Guido Reni. Hay buenas copias en Huesca que merecerían mayor relevancia. Yo no he entrado porque no me daba más de sí y porque pues vendrá otro después que podrá estudiar este tema. La doctora María José Pallarés, que desapareció muy joven, hizo un elenco como de 100 pintores que había en Huesca en el siglo XVII-XVIII. Eso quiere decir que había mucha vida y mucha actividad. Bueno, pues todo eso es como consecuencia de los conventos y los conventos a su vez estaban aquí como consecuencia y relación con la universidad sectoriana. Entonces, el tema es, se pueden sacar sus consecuencias y en parte las ha sacado también Javier. La identidad de esta ciudad es identidad universitaria, o sea, forma parte de la historia de esta ciudad, fue destacada y le dio especial vida y fue además relevante. Bueno, otro tema, simplemente lo menciono, además de las obras de arte, será fundamental y algún día se conseguirá hacer un elenco de todas las personas muy destacadas que han pasado por esta universidad. Sobre todo la Facultad de Derecho dio cantidad de expertos que luego trabajaron en Castilla, también en Cataluña y en los virreinatos de Sudamérica y en las reales audiencias de Sudamérica. El elenco de esas figuras es indudablemente la muestra de que la universidad llamada en el siglo XVII sertoriana fue importante. Entonces, Huesca ha sido ciudad conventual porque no podía ser otra cosa, ha sido ciudad universitaria porque realmente así ha sido encima y además destacada, y la desamortización fue un golpe muy duro no solo para la universidad sino para la propia ciudad de Huesca. Luego quizá
aprovechando las circunstancias que se me ofrece, quizá lo que le ha pasado a esta ciudad ha sido saber defender nada menos que su propia identidad. Entonces yo nunca entendí, como no entendieron muchos, que cuando el colegio universitario pasó a ser de facultad, la Universidad de Zaragoza impusiera el nombre de Universidad de Zaragoza, y no es tan destacada la Universidad de Zaragoza. Me parece que está en el ranking mundial, está entre el número 500 y el número 600. Pero no, esto no lo he mirado, pero puede que sea la única ciudad española en que su universidad le impuso a dos ciudades pequeñas, como era la de Huesca y la de Teruel. Entonces, esto fue un fallo y los de Huesca no supieron, en este momento, debe hacer ya 40 años así, no supieron defender esa identidad propia de la ciudad de Huesca. El otro dato relacionado con esto que hubiera permitido recuperar de alguna forma la identidad universitaria de Huesca es cuando hace 20 años la Fundación San Valero intentó establecer y abrir en Huesca aquí la Universidad San Jorge. Por fanatismo ideológico no se permitió y fue un fallo, porque realmente hubiera sido algo peculiar, distinto, que hubiera recuperado una parte, un aspecto distinto de esa identidad. En este momento los de Villanueva de Segena están encantadísimos, los de Villanueva del Gállego están encantadísimos de que Huesca dijera que no, porque les ha dado una especial vida. Son alrededor de 4.000 estudiantes que hay actualmente, alrededor de 400 profesores que hay actualmente y un 90% o más de un 90% de los egresados, ahora los que acaban la carrera se les llama egresados, salen colocados. Y en algunas facultades como la de arquitectura y técnicas de informática o no sé cómo se llama, prácticamente salen todos. Entonces fue un fallo, fue una pifia histórica y fue un fallo porque hubiéramos podido recuperar un aspecto de la identidad universitaria que históricamente ha caracterizado a esta ciudad. Y hay un tercer dato que puede ser más irrelevante, que puede quedar en anecdótico, pero que me apetece también mencionarlo para decir hemos perdido oportunidades. Ese tercer dato es que hace unos años hubo un intento de establecer en Hualca un instituto de investigación sobre ciencias ambientales, si mal no recuerdo. Ese instituto estaba vinculado a la Universidad Ben Gurión de Israel. Entonces, destacada además, conocida. Como anécdota, parece ser que esta universidad exigía que hubiera una sinagoga con al menos para 12 familias. Sí, para 12 familias. Entonces, Huesca es la única ciudad de Aragón y hasta donde yo llego, la única ciudad de España que no solo ha conservado hasta hace 4 años la sinagoga, sino que esta sinagoga no era solo una sala de oración, sino que era un complejo judaico del que formaba parte el Almidrash y del que formaba parte probablemente la mikveh, que era el baño de purificación de las mujeres. Es el edificio que está enfrente al Pedro I y que tiene 4 puertas. Ninguna casa tiene 4 puertas porque sí, sino que si las tienes por alguna razón. Bien, se puede quedar a nivel de anécdota, pero con eso, y en el fondo lo que pretendo decir, lo que también ya ha dicho Javier, es que Huesca es una ciudad que ha sido universitaria, que forma parte indeleble, imborrable de su historial y que merecería que se hubiera trabajado más y mejor y que se hubiera recuperado con autonomía incluso esa entidad universitaria. Entonces, así, últimamente, en los últimos tiempos, ha fallado quizá el entusiasmo, el empuje para conseguir esto. Sin embargo, hubo algún otro momento, como a finales del siglo XVI, en que lucharon con fuerza y consiguieron realmente, frente a Zaragoza, mantener la universidad. Entonces, de eso nos va a hablar el doctor Bartol. Esta asociación
estudiosi pro Universitate Sertoriana debe asemejarse al círculo de mecenas y ser un punto de encuentro para todos aquellos que deseen compartir su interés y su pasión por la Universidad de Huesca o la Universidad Sertoriana. Y ahora ya le voy a decir algunas palabras sobre el libro. El libro, que se ve, como dice Javier, un tocho, tiene 680 páginas más o menos, está en latín y en castellano. Entonces, por eso tiene bastante más páginas. Tiene 4 capítulos y el primer capítulo es el que está dedicado al privilegio de Pedro IV del 12 de marzo de 1354. En ese privilegio se le concede a Huesca el monopolio o la exclusividad de tener la única universidad del Reino de Aragón. Por eso el título es Proceso o litigio universitario entre Huesca y Zaragoza. Huesca es la parte demandante, Zaragoza es la parte demandada. Y nombran a unos jueces. Y esos jueces no pueden ser nunca, ni de Huesca ni de Zaragoza. ¿Para qué? Para no conceder ventaja a ninguna de las dos ciudades. Así lo dice el rey Felipe II. Nombramos jueces objetivos e independientes, fuera de Huesca y de Zaragoza. ¿Dónde se desarrolla el juicio? En Barcelona. ¿A quiénes nombran en Barcelona los 3 jueces? Pues al canciller, al vicecanciller y a un abad de un monasterio de Gerona. Esos son los 3 jueces que tienen que resolver el litigio entre Huesca y Zaragoza. ¿Por qué nomina a Huesca como ciudad universitaria? Dice, literalmente, esta ciudad y sus ciudadanos, siempre fieles a nosotros, merecen ser honrados con el privilegio de tener la universidad de todo el Reino de Aragón. Y después de haber reflexionado durante un tiempo sobre el lugar donde establecer la universidad, elegimos a la ciudad de Huesca, ha dicho Javier, paraíso de felicidad y fertilidad, con purísimo aire, famosa por sus delicados alimentos, por delante de todas las demás ciudades del Reino de Aragón. Y a partir de ahora, nadie puede enseñar o estudiar en ningún otro lugar que no sea Huesca, dentro del Reino de Aragón. Queda claro, por tanto, que solo puede haber una universidad en este reino, y esa universidad es la de Huesca. Ese sería el primer capítulo. El segundo capítulo es la demanda de Martín Monter de la Cueva. Martín Monter de la Cueva es un osense, nacido en Huesca. En 1565 ya está en el Colegio de Bolonia. Y vuelve a Huesca para hacerse cargo de la cátedra de prima, de leyes, a explicar derecho en la Universidad Sertoriana. El título es Defensa Jurídica de la muy vetusta. El término de muy vetusta es porque se está refiriendo a la escuela sertoriana. No la Universidad Sertoriana, que en Roma no hubo universidades, en la época romana. Hasta el siglo III después de Cristo no podemos considerar propiamente universidades, porque no tenían ningún reconocimiento. Por lo tanto, está refiriendo este muy vetusta a la escuela fundada por Sertorio aquí en Huesca. Digo, la demanda es de Martín Monter de la Cueva, totalmente desconocida en esta ciudad. Pero muy importante, digo, como decía Javier, se jugó la carrera jurídica. Llegar a decir que Carlos V no tenía voluntad ni poder para otorgar a Zaragoza un privilegio semejante al de Huesca es jugarse su carrera, porque gobernaba ¿quién? Su hijo, Felipe II, un absolutista. Y él lo llega a reconocer y dice, es muy arriesgado y muy peligroso decir lo que estoy diciendo, porque la voluntad del rey está por encima de la ley. Voy a citar algunos de los argumentos, aunque ya los ha citado alguno Javier también. Los zaragozanos engañaron y ocultaron a Carlos V el 10 de septiembre de 1542 que había una universidad aquí en Huesca. Porque si se lo hubieran dicho seguramente no se lo hubiera concedido, porque estaban las ciudades muy cerca. Por eso mencionaron las otras universidades que nos ha dicho antes Javier, Lérida, nos queda más lejos, Valladolid o Salamanca, para que no tuvieran que ir tan lejos a estudiar. Además, este privilegio perjudica claramente a Huesca, claro que perjudica. ¿Por qué? Porque el número de estudiantes va a ser menor, los estudiantes que van a venir a Huesca.
Zaragoza ya es la ciudad más grande del Reino de Aragón. Y si se le concede además la universidad, dice literalmente, es la más poderosa, o será la más poderosa, y la que más riqueza alcance, la más opulenta. En cuanto a Huesca, que dice que es la más adecuada, habla de que es un lugar ameno, idílico, porque el campo alrededor de Huesca es muy fértil y produce abundancia de alimentos. La olla de Huesca, que ya menciona la olla de Huesca, es alabada porque pues, siempre produce una gran cosecha. El clima es muy bueno en Huesca, mucho mejor que en Zaragoza, dice, porque sopla un viento suave y purísimo. No dice nada que ver con el cierzo de Zaragoza, pero nos lo imaginamos. Él habla el título es Defensa Jurídica de la ínclita y muy floreciente Universidad de Zaragoza, por Juan Gaspar Ortega, ciudadano zaragozano, doctor en leyes y catedrático de Derecho Civil en esta universidad. Monter era catedrático de prima, eran los de mayor prestigio, los que daban las clases a primera hora de la mañana, pues los llamaban de prima, ganaban más dinero que los de vísperas, que los que daban clases por las tardes. Martín Monter de la Cueva había estudiado en Bolonia, Juan Gaspar Ortigas había estudiado aquí y había sido rector de aquí, de esta universidad, 1573-1574, y había jurado defender siempre a la Universidad de Huesca. Le había prestado juramento y ahora se ve obligado no solo a no respetar ese juramento, sino a defender a Zaragoza. No utiliza los argumentos jurídicos como los utiliza Monter. Él utiliza más argumentos lógicos y argumentos históricos. Por ejemplo, dice, las dos universidades son compatibles. Puede haber una universidad en Zaragoza y otra universidad en Huesca. No solamente una universidad. Y habla del Reino de Valencia, que es más pequeño que el Reino de Aragón, y ya existen dos universidades. O del Principado de Cataluña, y allí menciona 4 o 5. Depende, a veces considera Perpiñán y a veces no la considera del Principado de Cataluña. Porque Perpiñán fue 4 años antes, se le concedió por el Pedro IV, el ceremonioso, le concedió el privilegio de tener una universidad 4 años antes que la de Huesca, en Perpiñán. Dice también Ortigas, dice, el mismo poder que tenía el rey para fundar la de Huesca, tiene el emperador Carlos V para fundar la de Zaragoza. El mismo. Dice, y además, la fundación de la Universidad de Zaragoza es muy útil y muy necesaria. Dice, porque los estudiantes tienen que realizar, cuando estudian fuera de su casa, muchísimos gastos en alimentos, en vestidos, en hospedaje. Dice, si tienen una universidad aquí en su casa, no tienen que gastar tanto. Y después están los argumentos históricos. Esto nos llama la atención más todavía. Los argumentos históricos nos han llamado siempre mucho el interés o la atención. Dice, Zaragoza es la capital del Reino de Aragón. Y allí se coronan los reyes de Aragón. Por tanto, merece una universidad. Es digna de tener una universidad. Fundada por César Augusto. Historia. Y sigue hablando, dice, y además es universalmente conocida por un hecho excepcional. La aparición de la Virgen del Pilar al apóstol Santiago. Piensen que todos estos hechos no los dice en una línea, los relata a lo mejor en 8 o 10 páginas escritas en latín. Igual que relata la aparición de la Virgen del Pilar, también relata la fundación de la Universidad de Zaragoza por César Augusto. Y para subestimar o infravalorar a Huesca, escribe que Sertorio nunca estuvo en Huesca, llegando a afirmar que todos los historiadores, todos, salvo él, dice, no solo están equivocados, sino que alucinan. Dice, pone la palabra alucinan, alucinantur, para decir que Sertorio, cuando habla de Huesca, Plutarco, se refiere a una Huesca que hay en Andalucía, en la Bética, no en la tarraconense, a la que pertenecemos nosotros. Y después hay un argumento comparativo, que dice, las cosas de primera necesidad, como son los alimentos, son más baratos en Zaragoza que en Huesca. Por eso a Zaragoza se le llama Zaragoza la Harta. Ni qué decir tiene que Martín Monter de la Cueva es totalmente contrario. Dice que son más baratos en Huesca que en Zaragoza. Hay un ejemplo también que
que tuvieron que hacer un préstamo, dice Ortigas, que tuvieron que hacer un préstamo a la ciudad de Huesca para que pudieran comer. No sé si fue en el año 1570 y algo, porque no tenían trigo para comer y que eso hizo Zaragoza. Bueno, y el último capítulo, capítulo cuarto, es la sentencia. Voy a leer algún párrafo de la sentencia, porque siendo párrafos literales se entiende mejor. Dice, la ciudad de Zaragoza, bueno, la sentencia está publicada el 28 de abril de 1586. Tiene unas 60 páginas en latín y en castellano. Dice, la ciudad de Zaragoza no puede tener universidad ni ahora ni en el futuro, porque el privilegio concedido para fundar su universidad el 10 de septiembre de 1542, Carlos V, ha sido y es nulo y no válido. Esto es lo que dicen los jueces. Dicen, ni los profesores ni los estudiantes pueden enseñar o estudiar, ni ahora ni en el futuro, en esta Universidad de Zaragoza. Los títulos de bachiller, licenciados por los estudiantes, en el pasado o en el futuro, son nulos y no válidos. E impone una sanción a quien incumpla todo esto, la sentencia, que son 1000 florines de oro y la ira o la indignación real, o sea, que el rey se enfada. ¿En qué consistía este enfado del rey? Que le confiscaba los bienes y la deportación, el exilio obligado. Pero hay algo más importante que todo esto, para mí, por lo menos. Dice, esta sentencia debe ejecutarse inmediatamente, porque no hay lugar a la apelación a cualquier otro recurso o reclamación. Por tanto, los de Zaragoza tienen que acatar la sentencia. Lo dice la misma sentencia. En cambio, los de Zaragoza que se enteraron, dicen, no esperan a que se pronunciase esta sentencia al saber que esta era totalmente contraria a sus intereses. No la aceptaron y, citados por Pedro Tribuna como Javier, incoaron un nuevo proceso. Iniciaron un nuevo proceso. ¿Dónde? En Zaragoza. Claro. Y ese nuevo proceso lo iniciaron el 24 de julio de 1586 y dictan sentencia el 12 de febrero de 1588. ¿Cuál fue el argumento? Una excusa, no hubo ningún argumento jurídico. Que no pertenecían, que no tenían competencia territorial porque no pertenecían al Reino de Aragón y sí al Principado de Cataluña. Pero no habíamos dicho que eran jueces objetivos independientes y los había nombrado Felipe II precisamente por eso. Y había ido el síndico de Zaragoza, no había ido el síndico de Zaragoza a Barcelona y había defendido sus intereses allí en Zaragoza. Si había ido allí, el síndico de Zaragoza era para defender sus intereses y acatar la sentencia. Lo que pasa es que cuando ven que son contrarios no la acatan. ¿No se dan cuenta? La decisión de este último tribunal que se realiza en Zaragoza la sabemos todos. No puede ser de otra forma. Que el privilegio de Carlos V es totalmente válido y, por tanto, la Universidad de Zaragoza tiene que funcionar. Yo creo que lo hubieran concedido más tarde. O sea, igual que concedieron las de Barcelona, las hubieran terminado por conceder, pero no contra la sentencia. Bueno, dos cosas me han llamado la atención de la demanda de Martín Monter de la Cueva. Para terminar, que ya lo ha dicho también un poquito Javier, que es que esta demanda no es un capricho, ni mucho menos. No, Huesca no le tiene envidia por la Universidad de Zaragoza. ¿Por qué? Porque la de Zaragoza empieza a funcionar el 23 de mayo de 1583 y estamos en 1585. Zaragoza está en sus inicios. Por tanto, no le tiene ninguna envidia Huesca a Zaragoza. Lo que hace Martín Monter es defender los intereses de Huesca. Por eso a mí me extrañó cuando leí que a principios del siglo XX, del siglo pasado, en 1920 más o menos, un estudioso zaragozano dijo que la actitud de Huesca hacia Zaragoza fue hostil. No lo llegué a entender nunca. Porque lo que hacía Huesca era defender sus intereses, pero de hostilidad absolutamente ninguna. Y la segunda es el esfuerzo y el valor de Monter. Dice literalmente, emprendí este trabajo no llevado por ninguna ostentación ni por un afán de litigar contra Zaragoza. No menosprecia a Zaragoza en ningún momento. Él va contra la fundación de la Universidad de Zaragoza, sino solamente por encontrar la verdad. Por eso se puso a litigar.
Y sigue otra frase, dice, no estamos atemorizados por la autoridad de nadie, ni de Felipe II ni del vicecanciller, por hablar tantas veces de esta cuestión, la defensa de la Universidad de Huesca. Y quiero terminar con una de sus frases que me sorprendió gratamente cuando hace ya 4 o 5 años la leí. Dice, si las personas están obligadas a abandonar una ciudad, esa ciudad desaparece.